Desde que tengo memoria, literalmente recuerdo estar con mis abuelos vendiendo una caca para poder comer. Es lo que me tocó. Desde la infancia que tengo mucha conexión con las ventas, vengo justamente de una familia que es vendedora de pura sangre y fue lo que me tocó hacer desde que tengo memoria. A los 17 aproximadamente, empiezo a vender productos, servicios en la calle con colegas otra vez, con amigos y conocidos, y empiezo a vender autos y motos para una concesionaria con 17. Me volví de 60 vendedores el mejor, top 1 en ventas. ¿Esto por qué? Porque obviamente tenés ya una experiencia previa desde niño en ventas, y aparte porque en mis años de adolescencia, si se quiere, me volví obsesivo en estudiar comportamiento humano y psicología humana orientada a hacer plata, a vender. Yo sé que en un promedio de un mes a 2 meses, a una persona que arranca de cero en ventas, que no sabe ni siquiera lo que es 1 millón de ventas, lo puedo llevar de no cerrar nada, de no saber nada, a poder estar tomando llamadas y cerrar un ticket de $5,000. Bueno, cracks, bienvenidos una vez más a otro episodio de Llegará Lejos. Hoy tenemos una entrevista súper especial porque sé que les va a agregar un montón de valor. Quiero entrevistar a una persona que conocí prácticamente hace un año y que, pues, la historia de él me impactó. Es una historia que sé que va a motivar mucho a las personas y que sé que les va a agregar valor para tomar acción, porque es una persona que me ha enseñado a lo largo de este tiempo que hemos trabajado juntos, que es una persona que toma acción rápido. Y eso a mí me encanta cuando podemos transferir esos valores, esa influencia en otras personas. Sé que le puede sacar un tiempo provecho. Así que vamos hacia adelante y quiero presentarles entonces a Agustín Quevedo. Él es argentino, de Córdoba, ¿verdad? No vamos a revelar la edad, vamos a dejarla ahí, porque es un dato interesante. No creo que se lo imaginen, pero, ok, ¿cómo conocí a Agustín Quevedo? Bueno, ¿cómo nos conocimos? Para ver si dije bien el dato hace un año, porque la verdad es que no, ni recuerdo muy bien. Y recuerdo bien, fue hace un año que nos Ok, conocimos en enero, febrero. por ahí. Sí, 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 sí. Y básicamente nos conocimos porque dos closers que yo formé en su momento empezaron a trabajar con vos, empezaron justamente a cerrar. Tengo entendido que Emilia te comentó de mí, vos quisiste empezar a formarte conmigo también en ventas, y después en la propia formación quisiste que empecé a liderar o dirigir el equipo, y el resto de historia hasta ahora. Ok, perfecto. Entonces vamos a irnos todavía un poco más atrás, porque yo sé que esto va a ser interesante para la gente. Entonces, nosotros como tal nos conocimos hace un año, te convertiste en mi director de ventas, primero empezaste entrenando, ahorita contamos un poco de historia, pero quisiera que la gente conozca quién es Agustín, de dónde viene Agustín. Un poco la historia así un pequeño resumen desde tu infancia prácticamente. Ok, en esencia como tal, hay dos tipos de infancia en Latinoamérica. La infancia, entre comillas, la de un niño normal, familia, con padres, con amigos, que va a la escuela, que hace deporte, que vive justamente un estilo de vida normal. Y después un poco la infancia que me tocó a vivir a mí, como a muchas personas en Latinoamérica en general, tanto en Argentina como en Costa Rica, que es una infancia un poco más peleada. Entonces, más de venir desde ahí abajo, desde el suelo, y eso fue lo que me tocó a mí. En resumen, me crié con mis dos abuelos maternos, eh, los cuales justamente eran vendedores ambulantes. Entonces, desde que tengo memoria, literalmente recuerdo estar con mis abuelos vendiendo una caca para poder comer. Es lo que me tocó. Fue suerte, fue casualidad, fue destino, no lo sé. Esa fue la realidad de mis primeros años de vida. Entonces, desde la infancia que tengo mucha conexión con las ventas, vengo justamente de una familia que es vendedora de pura sangre, y fue lo que me tocó hacer desde que tengo memoria. Después, toda mi infancia me la pasé vendiendo. Pasé momentos buenos, momentos malos. Me tocó pasar hambre, frío, calor, cualquier tipo de necesidad que un niño puede pasar, la pasé. Y a la paz siempre vendiendo la calle con mis dos abuelos. Después, para hacer el cuento corto, a los 17 aproximadamente, empiezo a vender productos, servicios en la calle con colegas otra vez, con amigos y conocidos, y empiezo a vender autos y motos para una concesionaria con 17. Cuento corto, en los primeros 3 meses trabajando como vendedor en esa concesionaria, vendiendo autos, motos, camionetas,
me volví de 60 vendedores el mejor. Top 1 en ventas. Entonces, ¿esto por qué? Porque obviamente tenés ya una experiencia previa desde niño en ventas y aparte porque en mis años de adolescencia, si se quiere, me volví obsesivo en estudiar comportamiento humano y psicología humana orientada a hacer plata, a vender. Entonces tenía mucho entrenamiento previo, ya con 16 o 17 años, y después los resultados en ese primer trimestre trabajando oficialmente en ventas lo demostraron. De 60 vendedores, de los cuales todos tenían más experiencia que yo, me volví el mejor. ¿Ok? Entonces, ahí sigue vendiendo motos, autos, camionetas, cerrando. Y después simplemente por conocer personas y salir y socializar con otra gente que estaba en venta, que hacía negocio y tal, terminé llegando al mundo de closing de ventas high ticket. Vender servicios caros por internet. ¿Por qué me llamó la atención? Porque podía trabajar prácticamente desde donde yo quisiera y porque tenía la posibilidad de apalancarme de otras empresas en procesos de marketing. Entonces yo cuando vendí en la concesionaria muchas veces yo era el encargado de correr mis propios anuncios, de buscar mis propios links y después tener que hacer todo el proceso para poder cerrar. Me di cuenta con colegas míos que ellos no hacían eso. Únicamente sentarse en la computadora, tomar llamadas, cerrar llamadas, condicionar. Se acabó. Ningún trabajo previo de marketing. Entonces vi eso y digo, ok, tengo más apalancamiento. El apalancamiento de poder. Entonces fue por eso que decidí migrar de ser un vendedor más tradicional a ser ya un closer de venta remoto. Y sobre todo vender high ticket. Porque cuando vendes caro, cobras caro y las comisiones son mucho más elevadas. Entonces, año pasé al closing de venta high ticket. En su momento, por X situación que ahora no voy a contar, tuve que literalmente pedir plata prestada a desconocidos para poder pagar la formación de closing, para que me conectaran con empresas. Y paréntesis, eso también es lo que te da la habilidad de ventas. No solamente vender servicios o productos y hacer dinero, sino tener la capacidad de vender ideas. Entonces, yo le vendí la idea a unos conocidos de la concesionaria, con los cuales habría hablado una o dos veces, a esos y a conocidos de esos que no me conocían, de que me presten $1000 para invertir y que yo no me le iba a devolver la plata. Gente que no me conocía. ¿Entendés? ¿Y eso por qué? Por la habilidad de vender. Entonces, ahí básicamente me endeudé, invertí y en mi primer mes, cerrando para una empresa que vendía high ticket en internet, cerré aproximadamente $30,000 de cash collected para la empresa, comisioné 3,000. Ese fue el proceso hasta llegar a mi closing de ventas. ¿Tenías una pregunta? Sí, no, estoy pensando, con todo lo que estás hablando, vamos a tener que ir por partes porque se rescatan demasiadas cosas y quiero profundizar en algunas. Pero lo primero que estoy pensando es, cuando yo me formé como ingeniero industrial, parte de lo que nos inculcaron, tal vez indirectamente, era como que las ventas era algo malo, era algo feo, era perseguir a la gente, era un trabajo poco profesional en cierto modo. Y entonces muchos de mis compañeros de la universidad no han alcanzado tal vez los resultados que he alcanzado yo o que han alcanzado otras personas que empezamos a apreciar la venta. ¿Ok? Y cada vez personas que me conocen de esas épocas, yo trato de decirle, mira, vender es ayudarle a la gente, vender es lo que yo pienso que es la venta, pero quiero escucharlo de vos. Pero entonces me surge la pregunta, ahora que estás haciendo esto, ¿alguna vez te sentiste menospreciado cuando estabas con tus abuelos vendiendo? Obviamente que sí. La gente te ve en la calle y te ve justamente de reojo o te Ajá. ve del hombro para abajo, ¿entendés? Sí. Es normal, es un tema cultural, son creencias. Ahora, que la venta es mala, definitivamente no. El tema es que obviamente hay vendedores malos. Así como también pueden haber ingenieros malos, contadores malos, arquitectos malos. O sea, hay gente que Ingeniero malo si me enseñarás. es totalmente con todo para acá. Ok, perfecto. Pero mira, ¿qué aprendiste de tu abuelo? Porque, digamos, quiero profundizar en esa parte. Digamos, cuando uno está vendiendo algo, definitivamente puedes estar vendiendo un Mercedes, puedes estar vendiendo a lo mejor igual, te pueden llegar a menospreciar. Entonces, una persona ¿qué vendía ustedes, primero que todo? Recuerdo que en ese momento vendíamos pan casero, comida en la calle y globos inflables. O sea, eran juguetes inflables, es lo que vendíamos. Ok. ¿Y qué aprendiste de tus abuelos de vender eso? Hay ética de trabajo y resiliencia pura, 100%. Entonces, la ética de trabajo de mi abuelo la recuerdo hasta hoy.
trabajar día con día, día con día, y por más de que las cosas salgan mal, seguir, 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 seguir. Y ese seguir, 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 en esencia es ser resiliente. ¿Y qué es la diferencia, digamos, de un niño que crece en esas condiciones a un niño que crece tal vez con unos padres o abuelos que tienen un empleo, un salario, ¿verdad? Que saben que les va a llegar cada quincena su salario versus tener que ir a crear ese salario todos los días? ¿Qué se siente eso? O sea, ¿tenías conciencia de eso en algún momento? ¿Cómo lo hizo usted? 100% de conciencia. De hecho, a mí me hacían bullying en el colegio por la situación en la que estaba. Era normal, éramos niños. El tema es que la diferencia a corto plazo se ve, sí, porque vos ves el mundo distinto, entendés lo que vueltan muchas cosas, porque estás en el trabajo día con día en eso. Quieras o no, cuando creces con una infancia dura, te haces una persona más fuerte. ¿Qué agradeces de haber vivido esa infancia hoy en día? Una enseñanza que te da el saber que las cosas, entre comillas, cuestan y saber que si vos querés algo en la vida, lo vas a tener que comprar con trabajo. La pobreza, ¿estás de acuerdo que no solamente es la cuenta bancaria vacía o tener muchas deudas, sino que en diferentes áreas de la vida podemos ser pobres? Ayer leía a Elon Musk Ajá. y tiene una frase que dice: yo jamás fui pobre, sino que tampoco tenía dinero. Está conectado, vamos, al 100%. Explícame eso, ¿qué significa? Y es una cuestión de mentalidad. Y tampoco es como, no, es como todo sin móvil, está. Obviamente a nivel matemático, estadísticamente, si ganas menos de tanto salario, tenés menos dólares en la cuenta de banco, sos pobre. Ahora, a nivel de mentalidad es, uno, puede tener mucho dinero y justamente ser pobre en conocimiento, en habilidades, en valor como tal de persona. Entonces, yo lo veo de esa forma. Es una persona que es pobre en mentalidad. ¿A qué me refiero con mentalidad? Pobre en inteligencia, pobre incluso en valores también. Y eso tarde o temprano hace que la cuenta bancaria se vacíe. Claro. Hoy en día, cuando ves a una persona pobre, no solamente entonces, como estamos diciendo, desde el punto de vista financiero, sino que tal vez te sentís identificado, ves al niño que vos fuiste en la parte que cuando vivías en escasez, pero ahora que decís, mira, yo a esta persona le puedo ayudar porque sé que está pobre en la parte de mentalidad, que podría estar aprendiendo una habilidad como la venta y podría estar haciendo muchísimo más. Entonces, de cara a toda esa experiencia que tuviste en un momento, ¿verdad? Viviendo la pobreza en carne propia, ¿qué te hace, qué herramientas te da como para ayudar a una persona que vos notás que está viviendo la escasez pero mental? Puedo entender tu situación, entender cómo estás pensando y al mismo tiempo bater la base de que yo estuve en peores situaciones que la tuya seguramente y pude salir. Entonces, sé en esencia cómo hacerlo. Ahora, a nivel de mentalidad como tal, en la mayoría de ocasiones, por no decir en el 99.999% de las ocasiones, con una persona mentalmente es pobre es porque le hace falta hambre. Hambre de crecer. Y cuando le hace falta hambre de crecer es porque tampoco tienen objetivos claros. Porque es en automático. Entonces, lo primero que yo hago con una persona que tiene mentalidad pobre es que encuentre objetivos reales para salir de ese vacío mental y que tenga hambre, que tenga sangre, que tenga justamente ganas de salir adelante. Esa es la base. En Latinoamérica hay una creencia de que si uno nace en un contexto, si nace en una, digamos, clase social, es casi imposible salir de ahí. ¿Qué pensás vos de eso? Estadísticamente no es cierto. Estadísticamente el 80% de los millonarios son hechos por sí mismos. Entonces, no, completamente en desacuerdo en sentido. ¿Qué le dirías a una persona que tiene esa creencia limitante actualmente? Primero, lo ataquemos con el dato. El dato duro dice que eso no es cierto. Vos podés opinar lo que vos quieras, o podés sentir o percibir lo que vos quieras. El dato duro dice de que no. ¿Qué pasa? Que muchas veces no es que una persona no lo quiera o no sepa que eso es así, es que no lo quiere aceptar. Porque él acepta que si vos estás en una mala situación, ojo, si naciste pobre no es tu responsabilidad. Si te mantienes pobre, sí. ¿Puedes quedarte ahí por preferencia? Ok. Pero a la mayoría de gente no le gusta aceptar que el 80% de los ricos son hechos por sí mismos, porque ese vato lo que evidencia es, si vos seguís pobre es porque vos querés, es tu responsabilidad. No es una responsabilidad ni de papá, ni de mamá, ni del mundo, ni de economía, ni de X, Y o Z factor externo, es responsabilidad. Entonces, lo que te puedo decir es eso, es ese dato de que es imposible salir de un estrato socioeconómico es mentira. ¿Qué es difícil? Obviamente que es difícil, no es fácil. Ahora que se puede estadísticamente hablando. El punto es, la mayoría de personas prefieren aferrarse a ese dato falso porque
Si aceptan que ese dato es real, aceptan que es su responsabilidad, el Estado no está. Y bien sabes que las personas lamentablemente tienden a irse más por el victimismo que por responsabilizarse de su vida. Y uno siendo víctima no puede progresar. ¿Cómo le ayudarías puntualmente a una persona que hoy tal vez esté en sus 20s, ¿verdad? Tal vez hasta los 30, digamos, y que quiera salir del hueco en el que está? Digamos que podría ser una persona que incluso tenga su empleo, podría ser una persona que gane bien, aproximadamente hasta más de lo que gana la media en algunos países de Latinoamérica, pero que quiere ir más allá. ¿Cómo le podrías ayudar puntualmente? ¿A qué te refieres con el más o menos? Ganan, vos sabés si cuando uno es asalariado tiene un techo salarial, ¿cierto? Entonces uno trabaja, digamos, tiene un trabajo que puede trabajar 45 horas a la semana, y entonces uno va y le pone toda la semana porque quiere que lo asciendan y tal vez deposite todo el año así, a ese nivel, y no te ascendieron. O fuiste una persona mediocre, o es que tenés compañeros mediocres, igual y ganan más que vos, o, o ellos están, ¿verdad? Actuando con un performance mediocre y vos al top performance y los dos ganan igual. Una persona que se frustra y dice, yo quiero más, yo sé que yo puedo entregar más, pero aunque entregue más, eso no se ve reflejado en mi cuenta salarial. ¿Cómo le podrías ayudar a esa persona? Primero, tu objetivo es dar más y ganar más. Entonces, primer camino es buscar una forma en la cual en tu empleo actual o tu estructura actual puedas ganar más dinero. De hecho, esto lo hemos conversado hace un tiempo. Entonces, esa es la primera opción. Si ves que esa opción como tal no está disponible porque dependes de tu jefe, porque los planes de compensación de tu empresa no son buenos, etcétera, 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 que es lo que pasa en la mayoría de casos, el segundo camino es uno y es vender. Vender es la habilidad para generar dinero. Esa es la base. Entonces, ¿qué puedes vender? O servicios propios, que es crear de tu propia empresa, tu propio producto, tu propia oferta y salir justamente a comercializar al mercado y a vender de forma directa. O opción número dos, vender servicios de otras personas. Y justamente esta opción número dos es en la cual nos especializamos nosotros, en ayudar a ese profesional que se siente estancado a poder ganar más dinero sin necesidad de quedarse en su empleo, defender su empleo o crear su propia empresa y si es otro extremo, que crear su producto, su empresa, su servicio y tal, sino que se pueda apalancar de empresas que necesitan justamente vendedores y vos, por cerrar tratos, llevarte una comisión. ¿Qué sucede acá? Que acá depende 100% de tu rendimiento. No tenés piso, no tenés piso. Ahora tampoco tenés techo. Entonces, en este contexto en el cual vas a poder ver reflejado tu esfuerzo en tu cuenta de banco. Mientras más te esforzas en ventas, mientras más trabajas, más vendes. Mientras más vendes, más dinero ganas. Claro. Vos has pasado de vender juguetes, ¿verdad? Después motocicletas y después diferentes programas high ticket. ¿Por qué un vehículo te lleva mucho más veloz que el otro? Apalancamiento. Es lo que expliqué recién. Entonces, vos lo que buscas para generar dinero rápido es apalancarte. No me acuerdo de quién es la frase, si me fue de la lengua el nombre, de que con una palanca puedes mover el mundo. Entonces, mientras más apalancamiento tenés, más rápido puedes generar resultados. Entonces, cuando vos sos, por ejemplo, un vendedor tradicional, tenés que hacer todo un proceso de ventas. Atraer los posibles clientes, cerrarlos, etc. Cuando vos sos closer, tenés el apalancamiento de una empresa. Esa empresa le hizo el producto por vos, el servicio, ya tiene marketing creado, publicidad creada, y llegan justamente posibles clientes, y después de esa empresa entrega el servicio por vos. Entonces tenemos un apalancamiento bestial. Lo único que tienes que hacer es conectar tus sesiones y vender. ¿Cuánto se puede ganar un closer de ventas de algún producto digital en promedio en Latinoamérica? Y de 4.000 a $6.000. Sí, por venta. Por venta puedes comisionar desde, vamos, $500 a $1.000. Ok. ¿Y de qué depende si sean 500 o 1000? Y depende en gran parte, uno, de tu habilidad como closer. Obviamente, mientras más grande un ticket, necesitas más habilidad como vendedor para poder cerrar ese tipo de perfil de cliente. Y después también estar conectado con buenas ofertas o buenas empresas. Entonces, ¿Cuánto porcentaje gana un closer por cada venta? y va del 8% al 12%. Ok.
O sea, que lo que me estás diciendo, que una persona que se puede ganar unos $5,000 y solamente en una sola llamada, unos $500, quiere decir que ese producto probablemente va a tener un valor aproximado de $5,000 potencialmente, o el servicio. ¿Ok? ¿Cómo, eh, qué le dirías a las personas que piensan que vender es sacarle dinero a la gente o convencer a la gente de hacer algo? Bueno, primero, vender es sacarle dinero a la gente. Esa frase siempre dice gente que piensa que vender es estafar. La realidad es que objetivamente vender es intercambiar un producto, un servicio, a cambio justamente de dinero de un cliente o una persona. Se acabó. Ahora, que después hayan vendedores que mienten o cosas del estilo, sí los hay. Como dije recién, como también hay muchos profesionales que mienten y que engañan y que tampoco son profesionales. Vale la redundancia. Entonces, en esencia, partamos de la base de que vender es intercambiar un servicio, un producto que aporta un valor al mercado, que aporta una solución a un problema del mercado, y a cambio el mercado te paga. Ese es el punto como tal. Que parece que convencer a las personas, sí le vas a convencer para poder ayudarlas. ¿Cuál es la mejor forma de convencer a una persona? Que se convenza a sí misma. Entonces al final no estás convenciéndola, ¿cierto? La estás guiando. Nos estamos guiando. Ok. Si sos un profesional corporativo que tiene entre 25 y 35 años y está buscando generar ingresos en línea aparte de su trabajo, esto es para vos. En After 5 Closers te vamos a formar como vendedor remoto y en un periodo de 3 a 6 meses vas a poder generar ingresos extras a tu salario después de las 5 pm, de entre $3,000 a $6,000. Si te interesa, mándame un mensaje directo a mi Instagram, soy Agus Quevedo, y conversamos. Y entonces, una persona que quiera ganar más, ¿cuáles serían esas habilidades? Decime 3 habilidades mínimas que debería tener un closer que sea top closer. Número 1, tener hambre. Es una habilidad interna. Entonces, tener el hambre de crecer como tal y de generar resultados es algo base. Segundo, la habilidad técnica. Tenés que saber cerrar, tenés que saber vender. ¿Ok? Y dijiste tres. Tres, perfecto. La habilidad de saber operar bajo presión es fundamental. Entonces es hambre, habilidad técnica, saber operar bajo presión. Con esas tres habilidades que obviamente las forjas y las entrenas con nosotros para poder obtenerlas, es inevitable que puedas tener buenos resultados en el mercado. Ajá. Ok, vamos a hablar un poco de lo que es la capacidad que puede hacer o la influencia que puede lograr un mentor sobre nuestras vidas. Ok, entonces voy a contar un poco, voy a dar un poquito de contexto. Cuando yo empecé con mi empresa Amis Capital, en algún momento yo necesitaba expandir el negocio y habían dos formas. O me concentraba en atender a las personas que querían contratar nuestros servicios o en dar el servicio como tal de la consultoría. ¿Ok? Entonces tenía que tomar dos caminos, porque si no, no podía seguir creciendo. Entonces, claramente mi expertise está en el servicio y la venta, como yo entendía que era simplemente conectar a una persona con una necesidad, con un buen resultado que yo le podía dar, simplemente era una transacción, era ir a conversar. Entonces, yo era bueno vendiendo por eso, porque sabía las necesidades que tenía la gente, porque el servicio que yo vendo es básicamente el reflejo de lo que yo pasé en algún momento de mi vida. Yo estuve sumamente endeudado, yo le ayudo a la gente a salir de deudas. ¿Ok? Entonces yo tomo la decisión de contratar a una persona para que me ayude a realizar la parte de la admisión de la venta, ¿cierto? Entonces yo contrato a Ignacio, que fue como yo te conocí a vos. Entonces cuando yo contrato a Ignacio, veo que él es una persona sumamente inteligente, que sabe, tiene conocimiento técnico, como vos lo decías, sabía trabajar bajo presión, y entonces se amoldó bien a la empresa. Cuando él llega, en un momento yo veo que mejora sus habilidades técnicas, le pregunto qué está pasando y me dice, mira, si acabo de contratar a una persona que me está dando mentoría, uno a uno. En ese caso era dos. Entonces a mí me interesó, yo dije, mira, yo quiero conocerlo. Porque ya yo estaba pensando en expandir mi equipo de ventas y expandirme globalmente. Entonces, yo te contraté a vos para que me dieras sesiones a mí, pero era más para yo entender de cara a cara cómo operabas vos. Dos sesiones, creo que te contraté un paquete de 8 meses de acompañamiento y solo llevé 2, 3 sesiones. Porque mi interés ni siquiera era que me acompañaras todo el tiempo, sino nada más validar que iba a contratar a la persona correcta, que era para una persona para que dirigiera mi equipo. Vos no sabías nada de eso.
Cuando yo te ofrezco que entrenes a mi equipo, vos aceptás, empezamos ya a contratar más personas. ¿Ok? Y la gente llegó del punto A al punto B. Del punto A, en donde eran buenos, sí, pero el punto B donde se volvieron excelentes. Entonces, ¿por qué vos le recomendás que a una persona, ya sea que venda, pero que ahorita no tenga los mejores resultados, o que tenga temor, o que tenga problemas de mentalidad, y no esté logrando los resultados que quiera lograr, por qué es importante que tenga un mentor? Ahora, partamos con la base de que un mentor es una persona que ya ha pasado por tu camino, por tu problemática y que ha logrado salir victorioso de eso y que tiene justamente el mapa de cómo llegar de tu punto A a tu punto B. Entonces, vos cuando contratas un mentor y empezás a mentorearte, estás accediendo a toda a la información, los mapas, los caminos, los mecanismos de cómo pasar de tu punto A, que es no tener resultados, a tu punto B, que es si tener resultados. Entonces, en esencia, vos cuando le pagas al mentor, vamos, te estás condenando a tener éxito al 100%. Si es un buen mentor. Claro, ¿y qué creencias limitantes tuviste que cambiar vos específicamente para lograr los resultados que has logrado hoy en día? No. Número uno, en su momento tener que invertir en más mentorías a pesar de que no tenía resultados. Entonces es muy común que las personas tengamos mucho ego. Entonces yo ya sé vender, yo ya estoy en ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me tocó en varias ocasiones callar mi ego y tener que justamente invertir en personas que son mejores que yo. Entonces, creencia número uno, entender de que no soy tan malo como pienso y tampoco soy tan bueno como pienso. Y en muchas ocasiones me toca callarme y escuchar a gente que sí sabe, como le pasa a muchos vendedores o muchos profesionales. Después, otra creencia como tal, entender de que tener resultados va a llevar más trabajo del que pienso. Entonces, muchas veces uno empieza un proyecto o empieza un camino para mejorar y piensa que va a tener resultados en tanto tiempo. La realidad es que ese resultado va a llegar en un tiempo más tarde y te va a tomar más trabajo, al 100%. Entonces, principales creencias son esas. Después, vamos, podemos hablar o ahora sí que diferencias. Las veces que no has tenido resultados, porque siempre hablamos del éxito, pero hablemos de cuando no va caminando todo bien. Las veces que no has tenido resultado, ¿qué es lo que te ha permitido seguir avanzando incluso cuando no estás viendo resultados, no estás viendo tu dinero en la cuenta bancaria, no estás viendo las ventas, no estás viendo los clientes? ¿Qué te ha permitido seguir avanzando? Ok, primero es visión a largo plazo. Entonces, mi objetivo es ganar la guerra, una batalla. Entonces, eso es lo que me ha permitido poder mantenerme en el camino a pesar de tampoco ver resultados instantáneos. Si pierdo una batalla, da igual. Mi objetivo es ganar la guerra. Es como un equipo de fútbol. Si pierdo un partido, ok, perdí un partido. Ahora, mi objetivo es ganar el torneo, no únicamente ese partido. Entonces, lo primero, visión. Cuando tenés visión a largo plazo, la derrota en día a día o una derrota o un par de malos días tampoco te afecta tanto. Si sos cortoplacista, sí, porque únicamente ves el día a día, únicamente ves el partido, únicamente ves esa batalla. Entonces, lo principal es su visión a largo plazo. Y después, entender que mientras mayor es la resistencia, mayor va a ser la recompensa. Entonces, ese fue un concepto, un concepto que aprendí cuando inicié ventas de mentores. Es mientras más hay resistencia, mientras más cuesta, el resultado que va a llegar después de eso va a ser mayor. Entonces, cuando vos ves que las cosas van saliendo mal, no es un indicador para no avanzar. Es un indicador para seguir avanzando, para seguir peleando, para seguir trabajando. Hace unos días le presté mi carro a mi hermano y yo iba manejando un carro de control remoto en el que iba subí el hijo de él y una de mis hijas y otra sobrina. Entonces los dos eran Toyota, los dos son Toyota. Entonces yo iba con el carro y mi hermano venía atrás con las cosas que llevamos para la piscina, comida y otras cosas, con las luces de parking. Cuando yo vuelvo a ver hacia atrás, yo veo las luces de parking y me emocionó ver ese carro y ver a mi hermano, porque nunca había visto el carro por fuera siendo manejado por otra persona que no fuera yo. Entonces me da gracia porque voy cerca de mi casa donde yo vivía antes a dejar a unos amigos después de un partido de fútbol. Y entonces paso por el frente de la casa en la que yo vivía antes. Una casa de madera, ¿verdad? Una casa, vivíamos en la escasez, claramente. En algún momento yo tenía un carro, tenía otro carro.
un Daihatsu Charada de modelo 90. Hace como unos, ¿qué? Podría ser unos 10 años, 20, no, 15 años aproximadamente, unos 15 años. Entonces yo ese carro se me dañó el arrancador, ¿verdad? Y entonces cuando yo lo quería arrancar, tenía que sacar un pie o sea, tenía que agarrar la puerta, abrirla, tomar el volante y sacar un pie como los picapiedras, hacerle así y agarrar fuerza para que agarrara velocidad del carro, meter segunda y arrancarlo. Y a veces yo tenía 75 metros para lograr esa acción para que arrancara. A veces no me arrancaba, entonces tenía que yo solo tirar el carro hacia atrás. ¿Ok? Y todos los vecinos se reían de mí. Claramente, era algo gracioso. Pero la gente siempre me vio como pobre cuando yo era niño. ¿Ok? Entonces, el ver eso, como ver toda esa escena, ¿verdad? En un par de días, ver a mi hermano, ver en el carro, ver como el éxito que hemos alcanzado, de cierto modo, me chocó, me impactó. Sentí un cambio de identidad. Entonces te pregunto, ¿en qué momento vos decidiste cambiar de identidad y dejarte ver como un niño que estaba en la pobreza, que tenía que vender inflables, ¿verdad? Con sus abuelos, para hoy convertirte en una persona exitosa vendiendo cientos de miles de dólares en un mes con equipos grandes de trabajo y con gente que son top en este mundo? Es interesante esa pregunta. Lo curioso es que el cambio de identidad pasa antes de que llegue el resultado. Entonces, es el concepto que vos siempre repetir, que ser, hacer, tener, ser, hacer, tener. Y uno muchas veces lo escucha demasiado porque es el típico concepto de desarrollo personal y espiritual y bla, bla, bla. Y la realidad es que después en la práctica, uf, es tan cierto. Entonces, cuando yo pasé de tener identidad de niño, entre comillas, a una identidad de adulto, de hombre o más de profesional. Y en esencia fue como cuando me estaba haciendo mal, no puedo, al 100%. Entonces fue a los 17, 18 que me estaba haciendo mal. Y un amigo viene y me dice, mira, vos estás comportando como una persona que no tiene resultados. Empezá a comportarte, empezá a actuar en el día a día como una persona que sí tiene resultados. Como una persona que sí tiene resultados es confiada, determinada, obsesiva. Clic, empezar con más confianza, con más postura, obsesionado con tener resultados, obsesionado con el proceso y después los resultados justamente llegaron. Entonces, ser, hacer, tener. El punto es, el ser va antes del hacer, va antes de tener. No es al revés. Entonces, muchas veces uno dice, ok, cuando yo tenga resultados, voy a tener confianza. O voy a comportarme como una persona que tiene resultados. La realidad en la práctica es que es al revés. Al 100%. ¿Dónde están la mayoría de tus amigos de la infancia hoy en día? Prácticamente no tengo relación con ellos. Es que el camino a la cima muchas veces se vuelve solitario. Es completamente solitario. Claro. Interesante. Es porque ese cambio de identidad, como vos lo decís, es como vas a tener, dice el dicho, fake it until you make it. O sea, primero tiene que usted mostrarse como esa persona, ¿verdad? Hasta que ya usted lo logre. Yo recuerdo cuando yo iba a mi trabajo de 8 a 5 y me ponía mi saco, mi blazer, ¿verdad? Para después de esas reuniones atender a clientes, aunque los clientes eran inexistentes. Yo abría mi agenda y no tenía ni un solo cliente, pero yo iba preparado. Entonces siempre que llegaba al trabajo, mis compañeros se burlaban de mí o me hacían bullying. Y me decían, ¿qué? ¿Vas a cambiar de trabajo o vas para entrevista, verdad? Que venís tan formal. Y yo no, mira, es que yo tengo clientes, yo tengo un programa de educación financiera y eso. Y ya yo estaba hablándole a mi mente. ¿Ok? Pero yo primero trabajé en mi mindset. Entonces, ahora que recuerdo, yo empecé a tener muchos resultados después de las 5 p.m. Porque después de que salía del trabajo, era tanto lo que yo le hablaba a mi mente que se empezó la gente empezó a hablar, que yo sabía, que yo hacía, me empezaron a hacer preguntas. Eventualmente hice mi primer taller, eventualmente tuve mi primer cliente uno a uno y se fue formando una empresa hasta hoy en día que hemos atendido más de 500 personas y nos hemos podido ayudar a transformar sus vidas financieras. Hemos atendido profesionales médicos, ingenieros, profesores, topógrafos, de todo tipo de profesionales, personas que ganan muy bien, personas que no ganan tan bien, pero que están en deudas. ¿Por qué te digo esto? Porque mi empleo me daba lo que yo necesitaba para vivir. ¿Ok? Después de yo pasar por un despido, después de estar en medio de la pandemia tratando de buscar un empleo bueno como el que yo tenía y
vivir esa escasez nuevamente en carne propia. Una hija de 6 meses, encontré un empleo, pero yo también quería algo más, porque sabía que no solo podía depender de una cosa, porque era riesgoso. Entonces yo empiezo a crear un trabajo después de las 5. Entonces, ¿cómo vos le puedes ayudar a una persona como yo en ese momento que tenía terror de volverse a quedar sin empleo o que simplemente quería aumentar mis ingresos para poder pagar mis deudas más rápido? ¿Cómo le podrías ayudar a una persona? Y si tienes algún caso al que ya les pude ayudar después de las 5 p.m. a crear su segunda fuente de ingresos. Porque partamos de la base de que, número uno, no puedo ser una persona que tampoco quiere ser ayudada. Antes de explicarte cuál es el proceso por el cual vas a pasar para que te atrevas a generar una segunda fuente de ingresos como vendedor, tenés que tener la voluntad de cambiar, la voluntad de hacer necesario. Entonces, a la persona que está escuchando esto y que quiere tener un cambio como que tuvo Doda, tiene que tener la voluntad que tuvo Doda de dar la milla extra. Porque si a las 5 p.m. después de trabajar todo el día, obviamente llegas cansado. Entonces, después es normal que uno quiera desconectar del trabajo o lo que sea. Ahora, si llegas a las 5 p.m. y tenés ese compromiso real que vos tenías de dar la misa extra, ser extraordinario y tener resultados extraordinarios, ahí te podemos ayudar. Ahora, ¿cómo te podemos ayudar? Recapitulamos lo que expliqué antes. Entonces, ¿qué? Pases a resolver un problema que tiene el mercado que es demandado. ¿Qué problema tiene el mercado? Sobre todo lo de los servicios high ticket que se ven en línea, que necesitan vendedores. Necesitan personas que atiendan posibles clientes y que cierren, que capitalicen. Entonces, lo que vas a hacer con nosotros es, te vas a formar en ventas, te vas a formar en esta habilidad que es demandada y te vamos a conectar con una de estas empresas. Y de esa forma, en simples pasos, que puedas volverte un excelente vendedor con la capacidad de cerrar, con la capacidad de comisionar. Y en menos de, vamos, 4 meses que puedas tener este resultado. ¿Lo hemos hecho antes? Sí, lo hemos hecho antes. Lo he hecho con decenas de personas, de las cuales muchas, por ejemplo, hoy por hoy están en el equipo de Mis Capital. Todo el equipo de Mis Capital lo formé yo. Y la mayoría de saber que vende SEO. Ninguno tiene experiencia en ventas. Y algunos todavía tienen su trabajo, tienen su otro empleo, ¿cierto? No todos, porque ya mucha gente yo les he solicitado que, o ellos mismos me han dicho que quieren trabajar tiempo completo con nosotros, y así lo hacen. Pero hablemos del caso, por ejemplo, de Pablo, Isaac, Anthony, ¿verdad? Personas que todavía tienen un empleo, pero que ya se están ganando 2,000, 3,000, hasta 4,000 dólares extra. ¿Cómo lograron personas así, sin tener que renunciar a su empleo y trabajando unas cuantas horas, llegar a sus números? Primero, partamos de la base de la importancia del mentor, que es lo que decíamos antes. Entonces, yo he conocido a lo largo de toda mi carrera en ventas vendedores que son, vamos, extraordinarios. El típico caso del lobo de Wall Street que le puede vender al lapicero, le puede vender ya un esquimal. Esos casos. Ahora, vendedores tan buenos que no tienen la capacidad de hacer que otros vendan al mismo nivel. Entonces, el saber vender y el saber enseñar a vender son dos habilidades completamente distintas. Desde hace años me encargué de desarrollar ambas. Entonces, no solamente que soy bueno vendiendo, sino que también tengo la capacidad de hacer que otros vendan a un buen nivel. Entonces, yo sé que en un promedio de 1 mes a 2 meses, a una persona que arranca de cero en ventas, que no sabe ni siquiera lo que es 1 millón de ventas, lo puedo llevar de no cerrar nada, de no saber nada, a poder estar tomando llamadas y cerrar un ticket de 5,000 dólares. Como pasó con Isaac, como pasó con Ante, como pasó con Pablo. ¿Y eso por qué? Porque tengo toda la metodología, porque no solamente soy bueno vendiendo, sino que también soy bueno entrenando vendedores, enseñando a gente que es novata a que se vuelvan expertos. Wow, En tiempo real. es impresionante. O sea, es que vamos a ver, para mí es normal. Para mí es normal que vos me digas, podemos entrenar a una persona en 1 o 2 meses y que esté vendiendo tickets altos y pueda estar generando 2,000, 3,000 dólares extra al mes. Para mí es normal porque lo hago todos los días. Pero yo sé que para las personas que están viendo esto es impresionante. Porque ¿cuánto pagas en una carrera universitaria a lo largo de 5 años? ¿Cuánto dinero, cuánto tiempo invertís para llegar a ganar mucho menos muchas veces? O sea, es algo impresionante. Entonces, ahora, hablemos de After Five Closers, nuestra nueva academia. ¿Ok? Vos estás dirigiendo esta academia. Nuevo entre comillas, ahora le pusimos nombre y Exactamente, con la que hemos logrado formar a decenas de closers que son exitosos. Muchos de ellos trabajan en nuestra empresa y que están logrando sus resultados. Entonces, hablemos de ya este servicio que vos podés brindar a las personas,
¿verdad? En el cual yo estoy trabajando con vos para que esta empresa pueda tener todas las bases, todo lo bueno que hemos aprendido en todas las otras empresas que yo manejo, para que el servicio del cliente sea mejor. Tenga un mejor servicio de toda Latinoamérica. Hablemos de cómo le puedes ayudar a través de esta empresa. Ahora, el primer paso como tal es que vas a capacitar conmigo en todos los recursos o todas las técnicas de ventas, si se quiere, para poder entender el plano teórico. Después del plano teórico, que es la parte número uno, vas a pasar al plano práctico. Te voy a preparar de forma totalmente personalizada para que puedas dominar el contexto de venta, para que puedas básicamente subirte a cualquier llamada con cualquier posible cliente y tener altas probabilidades de poder cerrar justamente un trato. Y después de la parte práctica, una vez que estás preparado y veo que estás listo, te conectamos con una empresa para pasar de lo práctico al partido oficial, a lo real, a comisionar. En promedio, todos los alumnos o closers de la empresa por día han dedicado 2, 3 horas después de las 5 p.m. justamente, o en la mañana. Y con eso en prácticamente 1 o 2 meses han podido ya empezar a cerrar ventas. Esos primeros meses mínimo poder comisionar $1,000. Sí, estoy de acuerdo que son 2 o 3 horas. Lo que creo que hace que sea tan fuerte el resultado es el proceso de admisión que pasa por nosotros, porque no admitimos a cualquiera. Admitimos a la gente que realmente viene con esa hambre, que realmente quiere dedicar esas 2 o 3 horas, pero con total enfoque, porque yo entiendo lo que es llegar uno destrozado del trabajo, habiendo tenido un mal día de trabajo y tener que empezar un segundo trabajo, pero se puede y se puede hacer con excelencia. Entonces, para esas personas es que esta empresa, After Five Closers, es la solución. Por eso la creamos, porque es, ok, vos no tenés ahorita nada de capital para crear una empresa, no tenés el conocimiento, probablemente si la creas y tenés el capital, podrías hasta quebrarla. No tienes que tener una empresa, simplemente lo que querés es desarrollar una habilidad. Y punto adicional, si quieres tener una empresa, tenés que sí o sí saber nada. A ver, la sangre de un negocio, el oxígeno de un negocio, ¿cuál es? El dinero. ¿Cómo se consigue una empresa? Vendiendo. De hecho, es la mayoría de las veces las empresas quiebran porque le hacen hacen todo el proyecto perfecto de cómo va a ser el servicio, la distribución del servicio, los precios, contratan hasta los empleados, tienen planillas, hasta una oficina, y después tiene un equipo comercial basiquito o paupérrimo, y entonces no venden nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Como vos decís, formando gente a que venda. O sea, que sepa conectar personas que tienen un dolor con personas expertas que sepan solucionar ese dolor, que ya hayan pasado por el problema que ellos están experimentando. Y esto, les puedo decir que personalmente a mí me ha permitido lograr aumentos salariales, por ejemplo, porque todo es una venta. Al final, hay que saber venderse. Ir a buscar empleo es una venta, es ir a vender mi currículum, mi perfil, y saber en qué momento adecuado yo voy a decir, por ejemplo, cuánto quiero ganar, no al principio, cuando todavía no me conocen y solamente estoy creando sesgo. Entonces todo es una venta. Como vos decís, un dueño de negocio que no venda no tiene un negocio, ¿verdad? Porque entonces el negocio va a ser pobre. Entonces, recapitulando, les podemos ayudar a las personas. Yo los invito a todos a que puedan seguir a Agustín en las redes sociales, ¿verdad? Ahora sale como Agus Quevedo, con V. Agus Quevedo, soy Agus Quevedo, si quieren buscarlo en Instagram, ¿ok? Y nuestra página web es after5closers.com. Así que si alguna de las personas que está escuchando acá simplemente manden un mensaje a Agus en el DM, pónganle quiero ser closer o info y vamos a poder dar toda la información necesaria para que puedan dar unos filtros para ver si tiene esa hambre y tiene ese potencial para poder hacer todo esto. Que como bien lo digo, Agus, no, ese potencial no es saber vender, no es tener experiencia, porque todos los closers que hemos formado nunca han vendido, pero ni una papa, ¿verdad? Sino simplemente es hambre y querer aprender, ¿verdad? Porque el que no quiere aprender, ya de por sí, pues ya se quedó botado en la vida, ¿verdad? Entonces yo creo que con eso podemos terminar. Vea, estamos como a un 1% de lo que quisiera conversar con vos. Creo que vamos a tener que hacer otro podcast, otra conversación. Así que, ¿cuál sería tu mensaje final para esas personas que quieren explotar en la vida, que tienen esta hambre, pero que tal vez no han tenido una herramienta como esta para poder explotar sus habilidades? Ahora, la base como tal es, si tenés el tiempo, si tenés el hambre, si sos coachable y te vas a dejar enseñar y guiar, 100%
este programa es para vos. 100%, sin lugar a dudas. Tengo confianza plena en mi capacidad para hacer que otras personas puedan vender, en que tengan resultados, los datos, los números, los casos de éxito que van a ver en mi perfil de Instagram y también acá en YouTube, hablan por sí solos. El punto es, si contás con estos 3 requisitos, con estas 3 características, no dudes ni un segundo en contactarme. Vamos a ver tu caso, tu perfil, y si hacemos match, si hacemos feeling, te voy a vender, te vamos a vender, te vamos a ayudar y vamos a empezar a trabajar juntos para que una vez por todas puedas romper tu techo salarial y de acá a futuro, quien dice, dedicarte 100% a esto, o cuando te abres tu propio negocio, que sepas venir, que tampoco vas a dejar de quiebra. Entonces, ese es mi mensaje final para todos acá. Estoy tan de acuerdo con eso que no hay nada más que agregar, así que un abrazo, cracks, nos vemos pronto.